Carlos, sí, dijiste. ¿Qué es eso? Acá estamos en la filmadora en el buen sentido de la palabra. ¿Qué le parece la fiesta? Excelente. Hoy día es día central de la Santísima Virgen de la Nieve, así que estamos todos los devotos y la Junta Directiva atendiendo a todos los invitados. ¿Se cansaron? Muy bien. Entonces Qué bien. vamos a amanecer. ¿Desde qué parte viene usted? Ojalá que no vaya a pasar. De Cora Cora. Bueno, de todas maneras, alegre, me siento contento porque ustedes siempre tienen fe a la Virgen de la Nieve. Acá está. ¿Quiénes están? Nos faltan cargos, ya completaremos el día sábado y Dios mediante para que todos tengamos que rendir homenaje el próximo año. Y esta es la realidad. Yo agradezco a la banda que presenta a mis nietos, ¿no? El papá es uno de los jefes y esa sorpresa que dice en el momento del programa a última hora. Prácticamente todos los devotos han cumplido faltando casi 2 meses. Y eso es un éxito y una realidad que tenemos nuestros paisanos y nuestros queridos amigos han cumplido por presentar a última hora. Por eso el programa ha salido variado y todos tenemos una explicación. Gracias por estar presentes ustedes esta noche, porque tenemos que bailar un poquito para que también se ha soltado un poquito la silla, no es porque se vaya, solamente para que haya un espacio bueno. Bueno, gracias una vez más para la banda, un aplauso. Gracias, Jonathan. Gracias, André. Después hay una sorpresa más. 3 hurras para la Virgen de la Nieve y ¡Ra! ¡Ra! 3 hurras por el caldo de y ¡Ra! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! El caldo. por el cargo, no dice caldo. Oye, oye, yo escucho caldo. Está rico el caldo. Está rico el caldo, dijo, pues. Más rico que el de Cora Cora, creo. Mejor, superior. ¿De qué? Un stand-by.